Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabia Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. En esta oportunidad estamos felices de presentarles a una gran expositora que nos acompaña virtualmente desde España. Muy bienvenida, Yurema Aceves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotros. Nosotras felices de tenerte, Yurema, para conversar sobre un tema que, bueno, a mí en lo personal y a todos en el equipo nos parece súper importante, fascinante, fresco, entretenido. Así que muchas gracias por levantar esta temática en esta cumbre. Hoy día vamos a conversar con Yurema sobre cómo apoyar el desarrollo de la creatividad y los talentos en la preadolescencia. Ahora, para quienes no conocen a Yurema todavía, contarles que ella es mamá, maestra y psicóloga. Tiene más de 10 años de experiencia en educación en la etapa infantil y trabaja con adolescentes y preadolescentes, dotándoles de las herramientas necesarias para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de mejorar las perspectivas escolares y ofreciendo a las familias la orientación y el apoyo necesario. Entonces, para comenzar, Yurema, lo primero que quisiéramos preguntarte para contextualizar un poco esta conferencia es, ¿por qué es importante o cuál es la importancia del desarrollo de la creatividad en la preadolescencia? Pues bueno, pues hablemos entonces de la creatividad. Es una habilidad al fin y al cabo para la vida, ¿vale? La creatividad nos permite desarrollar actitudes para disfrutarla, para lograr un desarrollo mental saludable. Nos ayuda también a tener una buena comunicación, a entender a las demás personas y también a tener pensamientos positivos, a trabajar en equipo y a solucionar situaciones de una manera distinta. Entonces, la creatividad es un don, es un talento que tenemos todos, no solo tenemos los genes, que a veces hablamos de creatividad y parece que hablamos de pintores, de grandes músicos, y al final la creatividad la tenemos todos. Lo importante es que la podamos potenciar, porque la tenemos de manera innata, es algo inherente al ser humano, la creatividad. Y igual que tenemos la capacidad de hablar o de pensar, tenemos la predisposición para experimentar, para investigar, para explorar y para crear. ¿Vale? Siempre los niños desde muy pequeñitos, la manera que tienen de conocer el mundo es a través de esto, de la experimentación, de la investigación, y favorecer y potenciar esto nos ayuda a desarrollar un pensamiento creativo. ¿Vale? Y seguramente lo bueno que tiene de potenciar la creatividad, si conseguimos desarrollar esta habilidad en nuestros hijos, consigan una mayor fluidez verbal, tengan una mayor flexibilidad mental, más plasticidad a la hora de buscar la solución a un problema y buscar puntos de vista diferentes y buscar desde otras perspectivas. Sean mucho más originales en sus ideas, ¿vale? Y les es mucho más fácil conectar una idea nueva con otra que ya existe y buscar una nueva solución. Y una cosa que es muy importante también es, a través de la creatividad, ganan mucha más confianza en sí mismos, porque seguramente prueben cosas diferentes y al probar cosas distintas tienen más posibilidades de salir adelante por ellos mismos y ser mucho más activos y mucho más proactivos. Entonces es importante, si queremos tener hijos, que nuestros hijos y nuestras hijas sean independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar de una mejor manera las situaciones que les pasan, que viven y sepan analizar y cuestionar y buscar soluciones diferentes y nuevas a situaciones cotidianas, pues es importante que potenciemos y desarrollemos la creatividad. Y en esta etapa particular de la vida, Yurema, donde los niños, niñas, niñas, sobre todo están buscándose, tratando de reconocerse, de construir su propia identidad y esencialmente de expresar su ser. ¿Cómo se relaciona esa expresión con la creatividad? Pues bajo mi punto de vista, la creatividad está íntimamente relacionada con la expresión del ser, ya que si tenemos desarrollada y potenciada nuestra capacidad de creatividad, seguramente nos sepa mucho más fácil expresar de una o de otra manera nuestros pensamientos, nuestra manera de sentir y de hacerlo entender. ¿Vale? Al tener potenciada la creatividad, es mucho más fácil hacernos explicarnos, ¿vale? Para que nos puedan entender. Está vinculada la creatividad
está vinculada íntimamente con la función afectiva, ¿vale? De nuestra personalidad. Entonces, no podemos explicar la creatividad simplemente como un producto de funciones cognitivas, sino que la creatividad se enriquece del entorno, de nuestras vivencias y de nuestra manera de interpretar esas vivencias que tenemos. Entonces, en la adolescencia, uno de los procesos que ocurren es que existe esa necesidad de buscar tu propia personalidad, de encontrar tu propio yo, tu identidad propia y de sentirnos únicos y especiales. Entonces, gracias a la creatividad, los adolescentes pueden encontrar esa manera de expresarse de un modo original y personal, que se adapta a, que es, o sea, original, que se aparta de los modelos socioculturales que quizás que están establecidos, ¿vale? Porque quizás en la adolescencia muchas veces no te sientes identificado con el entorno, con cosas que ya están ahí. Entonces, tener esa posibilidad de poder expresar cómo te sientes a través de un proceso creativo, bien sea pintando, hablando con un discurso, bien sea bailando o de cualquier otra actividad que puedas realizar, puede ser muy enriquecedora y facilitar el proceso de identificación de uno mismo. Mm. ¿Y cómo podemos padres, madres, cuidadores, adultos que estamos acompañando preadolescentes en este momento fomentar esa creatividad y ese reconocimiento de una identidad única a través de mi expresión del ser, como tú misma decías? Ujú. Pues la creatividad es un poco el puente, digamos, entre la razón y la emoción, ¿vale? Entonces, gracias a la creatividad conexionamos esas dos partes. Y esto nos permite crear. Entonces, para crear esto podemos fomentarlo, facilitarlo de diferentes maneras. Es muy importante reducir el miedo al enfrentamiento. Es decir, todos los niños son creativos, desde que nacen, siempre son creativos. Algunos lo muestran con mucha más facilidad o se caracterizan porque ante cualquier reto se arriesgan a experimentar, son muy arriesgados, proponen sus ideas sin juzgar y se sienten satisfechos con sus resultados. Pero hay niños que sienten miedo a enfrentarse a un fracaso, a que sus resultados no sean perfectos. Entonces, una de las primeras premisas que diría yo sería reducir ese miedo a enfrentarse a cosas diferentes. Y para ello es importante que les acompañemos en aceptar esos retos nuevos que nos plantean la vida, nos plantean diferentes situaciones, ya que atreverse a subir ese primer peldaño que puede ser, venga, voy a aceptar el reto, voy a ver qué ocurre, ¿no? Es un punto de partida para luego empezar a evolucionar a partir de ahí y empezar a crecer y aceptar retos nuevos. Entonces, un primer apartado que es facilitar ese reducir el miedo acompañando a nuestros hijos, ¿vale? El input de entrada de todos nuestros aprendizajes y de la exploración del entorno es a través de los sentidos. Entonces, facilitar una estimulación multisensorial pone al niño en condiciones de descubrir algo nuevo todos los días, ¿vale? Pues a través del olfato, la vista, el gusto, el tacto. Súper importante el tacto, que a veces parece el sentido como olvidado, el abrazo, el contacto, es importante. Entonces, estimular los sentidos facilitando eh, 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 facilitando de información percibida de diferentes maneras, eso promueve mucho la creatividad, ¿vale? Porque depende de la persona. Hay personas que reciben mejor la información a través de la vista, otras personas reciben mejor la información pues, de manera auditiva. El olfato es un input maravilloso porque además tiene la memoria olfativa es infinita. Entonces, facilitar la estimulación de diferentes sentidos de manera multisensorial también nos puede ayudar a fomentar esta creatividad. La curiosidad por diferentes actividades, pues como la música, pintura, danza, modelado. No quiere decir que nuestros hijos vayan a sentir interés por todos ellos, pero quizás facilitarles el acceso a estas diferentes experiencias pues puede ser algo que pueden descubrir y pueden ayudarles a expresarse de diferentes maneras y fomentándolo. Entonces, y fomentando la creatividad de esta manera y proporcionándole espacios que puedan facilitar y que puedan tener para fomentar esta creatividad y manifestarla libremente. La práctica es importante.
además. Es decir, podemos ser creativos, tener ideas, pero es importante que el acto creativo se practique, ¿vale? Tampoco, y buscar qué va más allá de lo que estoy buscando, ¿vale? Como una rutina para cualquier actividad. Entonces la creatividad se convierte en una herramienta de aprendizaje, muchas veces con la que los niños así optimizan sus competencias. De hecho, la creatividad es la herramienta fundamental o más importante para desarrollar los conocimientos, porque la creatividad suele partir de la propia emoción, desde dentro, y eso hace unos aprendizajes muy, muy significativos. Permitir que se exprese con libertad y reforzar también sus ideas de manera positiva les ayudará a sentir esa confianza de, aunque se expresen de manera diferente o busquen cosas distintas, están en su libertad y en su derecho de hacerlo y de poder hacerlo. De hecho, los adultos más creativos e innovadores son aquellos que en su niñez o en su adolescencia tuvieron un entorno favorable y seguro para poder comunicar estas ideas, ¿vale? Entonces, esta facilidad de expresar, perdón, esta posibilidad de facilitar con libertad lo que sientes en un entorno seguro es lo que favorece también esta creatividad. Ofrecer experiencias divertidas también. El aprendizaje se afianza sobre todo cuando está asociado a una experiencia positiva. Es decir, cuando un niño está en una situación de bienestar, de seguridad, su cerebro está relajado y puede ocuparse de poner toda su atención en resolver un reto que se plantea y de una manera original, ¿vale? Explotando todas sus posibilidades que puede tener. Pero si su bienestar está en riesgo, su cerebro estará mucho más pendiente de recuperar su bienestar, que de poder, digamos, dejar volar libre la imaginación para dedicarla a expresar, a buscar esa creatividad, ese punto creativo, ¿vale? Y también otra opción para reforzar la creatividad es potenciar su identidad positiva. Es decir, para que los niños se arriesguen a expresar su creatividad necesitan saber quiénes son. Por eso es importante siempre guiarles y enseñarles a cambiar los pensamientos limitantes. Esto es muy interesante porque hay formas de hablar que tenemos que hacen dudar de nuestras posibilidades de éxito. Por ejemplo, es muy habitual escuchar decir, uy, qué difícil, o no voy a poder. Entonces, cambiar estos pensamientos por otros que faciliten mucho más la actividad, que les ayuden a confiar en sí mismos y a anticipar esa posibilidad de éxito, como por ejemplo, puedo hacerlo, me va a salir bien. ¿Vale? Este simple, que parece muy simple, cambio de paradigma, nos ayuda a ir generando ese sentimiento de seguridad y de confianza en nosotros mismos. Y esto es importante también, un apunte también para nosotros como padres, porque muchas veces todas estas frases, estos pensamientos limitantes los escuchan en casa habitualmente y finalmente los acaban siendo suyos, haciendo suyos. Entonces, es importante también que nosotros nos observemos cómo nos expresamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos y qué es lo que ellos están viendo y están cogiendo de nosotros. Entonces, potenciar esta identidad positiva a través del lenguaje, a través del tipo de lenguaje que utilizamos con nosotros mismos, es muy relevante para fomentar esa identidad positiva y esa seguridad que les ayudará también a fomentar la creatividad. O utilizar, por ejemplo, materiales no estructurados, ¿vale? Cosas como de reciclaje, por ejemplo, no sé, una caja de cartón o los tubos del papel higiénico o del papel de cocina, tapones, utilizar todas esas cosas, esos recursos que se tienen y se pueden motivarles o invitarles a construir algo nuevo, algo distinto, por ejemplo. O si estamos habituados a jugar a un juego, bien sea de mesa o un juego del escondite o cualquier otra, inventar nuevas reglas, buscar otras reglas y otra manera de divertirse con ese mismo juego. Es importante también no juzgar estas ideas. Nosotros como padres experimentar sin juzgar el resultado que se vamos a obtener de todo esto, ¿vale? Y el tema de los errores también es importante tenerlo en cuenta, porque estamos muy habituados a que el error está visto como algo negativo, como algo malo. Sin embargo, el error es la mejor herramienta que tenemos para aprender, porque aprendemos desde la experiencia. Entonces, el error debe verse o debemos enseñarle a nuestros hijos
que el error es la mejor manera de aprender, es una oportunidad de aprendizaje y de creer y hacer y de aprendizaje y de crecer. Es decir, si nosotros nos hacemos conscientes de nuestros errores, ¿vale? Y que podemos compartir esos errores con los demás que hemos cometido y por qué hemos cometido esos errores, buscar la raíz de ese error, eso es una señal inequívoca de inteligencia, ¿vale? Porque aprender de ello es maravilloso. Y lo que hablamos también antes, el sentirse apoyados, ¿no? Lo que hablábamos de todas estas cosas, de que tienen que, de facilitarle todo lo que podamos esté en nuestra mano, sentirse apoyados es muy importante para ellos. Es decir, con la familia, que lo que cuentes en casa, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener mi opinión, podemos expresarnos de una manera o de otra, pero todo está bien y eres libre y tienes el derecho de hacerlo y respetar eso. Aunque, y es una manera de perder también el miedo, ¿vale? Al sentirse apoyados perdemos ese miedo que hablamos al principio de primeros pasos para reducir ese miedo, enfrentarse a algo nuevo, y es una manera que ellos también se sienten protegidos y que nada irreversible le puede pasar, aunque se equivoque, ¿vale? Entonces, son algunas pautas que podemos seguir o que podemos tener en cuenta. A ver, somos humanos, somos padres, somos educadores, entonces es muy difícil tener un manual exacto de cómo potenciar la creatividad. Pero bueno, estas cositas, tenerlas en cuenta o hacernos conscientes de ellas y de cómo pueden afectar a nuestros hijos, pienso que nos puede ayudar para mejorarla y para potenciarla. Y en este espacio que tú nos planteas, Yurema, que yo ya me empiezo a imaginar como facilitado, ¿cierto? Para que los niños puedan explorar todo su potencial creativo, seguramente nos vamos a empezar a encontrar con que los niños toman atención o interés especial por determinadas actividades, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasa cuando los padres identificamos eso? O a veces también nos damos cuenta que a lo mejor nuestro hijo o hija tiene como facilidades o habilidades muy particulares o que nosotros percibimos, ¿cierto? Como talentosa, es la palabra que usualmente se utiliza para referirnos cuando, bueno, percibimos que está esta actividad que realizamos de manera tan como gustosa y fácil. Y si nos pudieras contar un poco cómo se entiende realmente un talento, cómo se detecta y cómo nosotros también podemos como adultos potenciar el desarrollo de talentos. Pues a ver, el talento, como bien dices, es algo que a veces observamos en nuestros hijos y es una capacidad, es una habilidad innata para hacer algo, ¿vale? Normalmente el talento es algo que ya nos viene dado, ¿no? Y es una capacidad para desempeñar una determinada actividad de una tarea con mucha habilidad y eficacia. Y muchas veces es sin haberla preparado antes, sin una capacitación previa o un estudio previo. Entonces, esto es lo que hablas del talento, que a veces podemos observar en nuestros hijos. Para detectarlos, eh, debemos de ser objetivos en nuestra observación, porque a veces es normal que nosotros como padres tengamos interés en que nuestro hijo o nuestra hija siga nuestros pasos, ¿no? A veces tendemos a poner el foco de atención normal, por otro lado, en lo que a nosotros nos gusta, nuestros intereses, nuestros propios talentos, y a veces como que deseamos que nuestros hijos vayan por ese mismo camino. Entonces, es importante que seamos objetivos en nuestra observación, porque nosotros quizá queramos que nuestro hijo, por ejemplo, cante y a lo mejor le gusta más el baile o queramos que juega al fútbol porque se nos da fenomenal y a lo mejor al niño lo que le gusta es bailar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces es importante que ellos nos tienen que demostrar para qué son buenos y qué les hace felices a ellos. Entonces, de hecho, pueden tener varios talentos, no tienen por qué tener solamente un talento. La motivación principal debe ser la pasión por alguna de las actividades que realizan. Entonces, observar todo eso es lo que nos ayudaría a identificarlo y a observarlo de que algo, como bien decías tú antes, es observar que algo, para identificar un talento, de algo que se disfruta y parece apasionarle más de la cuenta, ¿vale? Pues el baile, como decía antes, pues se dedica a bailar en cualquier esquina, cualquier cosa que escucha, tal, todo le parece el bailar, el movimiento, buscar. Y además lo hace con mucha facilidad y con poca práctica. Por ejemplo, puedes estar bailando con una habilidad y una técnica que nadie le ha enseñado, lo hace de manera innata, ¿vale? Entonces, esta es la manera de detectar
un talento. También está bien que quizás hablemos con familiares que tienen contacto con nuestros hijos o incluso con la escuela, o ahí también nos pueden, para contrastar, digamos, un poquito esa información y ver que realmente pues, puede tener determinadas habilidades y poder potenciarlos. Es importante que respetemos su ritmo de aprendizaje, porque a veces para no presionarlos, porque no tienen por qué ser el mejor o la mejor. Entonces, evitar estas presiones y este desgaste excesivo. Por ejemplo, retomo lo del baile, pues tenemos que potenciar el baile, ¿no? Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hijo está bailando en cualquier esquina, pues bueno, pues vamos a facilitarle unas clases de baile, pero no es necesario tampoco que vaya todos los días a clase de baile, porque realmente lo que podemos conseguir es el efecto contrario, porque seguramente en la adolescencia tenga otros intereses también, además de su pasión. Y si quizás incidimos demasiado en esta pasión, lo que podemos conseguir es precisamente lo contrario, ¿vale? Que finalmente pues, deje apartada este talento que tiene y no lo desarrolle en su totalidad. Y evitar las comparaciones también es, también es importante, porque a veces tendemos a decir, es que el hijo de mi amiga o el hijo hace no sé qué, o lo hace mejor o tal. Ellos quieren ser únicos, irrepetibles, como decíamos antes, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Entonces, tenemos que motivarlos y potenciarlos en ese u otros talentos que puedan tener. ¿Mm? A propósito de lo que estabas diciendo, justamente quería preguntarte cómo nosotros podemos ir guiando este proceso de, bueno, de autodescubrimiento por un lado y también en parte motivado por las cosas que nosotros como adultos estamos observando, incentivando, inspirando a lo mejor en ello, pero desde un lugar respetuoso. ¿Qué, qué en el fondo consejos nos podrías dar o recomendaciones para que nuestro impulso, nuestro incentivo, sea siempre desde un lugar de respeto? Vale. Es importante y la mejor y la única forma de gestionar el talento de las personas, el talento humano, es en un ambiente de libertad. Y la libertad entendida desde la libertad de dejarle para que descubra su propio potencial, para desarrollar sus fortalezas, sus aptitudes y todas sus habilidades. Y focalizarse en aquello que más le gusta y lo que menos esfuerzo le supone. Para ello es importante que preparemos a nuestros jóvenes en el conocimiento de sí mismos y a partir de cómo son ellos. Hablamos antes de la personalidad, el descubrimiento del propio ser. Sin influenciados de nuestro pasado o de nuestra manera de pensar previamente o talento, o porque consideramos si nosotros, por ejemplo, en una familia, el abuelo tocaba la guitarra, el hijo toca la guitarra, el tío toca la guitarra, bueno, pues nada, mi hijo también toca la guitarra, mi hijo también toca la guitarra, bueno, pues que a lo mejor al niño igual le gusta tocar la batería, por ejemplo. Entonces, evitar y quitarnos de encima todos esos pensamientos que al final van a limitar la libertad de elección de nuestros hijos. Y para ello es importante que nos focalicemos y nos pongamos en observación a nosotros mismos de cómo estamos potenciando, o sea, de cómo estamos influyendo en nuestros hijos en ese sentido. Entonces, estimularlos para conseguir que aflore ese talento natural. Para eso es precisamente un ambiente propicio, por eso es conveniente siempre pues, invitarlos a realizar distintas pruebas o distintas tareas que prueben, pero sin esa presión de esto te va a gustar seguro, ¿no? Entonces, para ello, probar diferentes cosas, observar cómo se desenvuelve, también interpretar dónde se ubica su grado de interés y, 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 es importante que consultemos lo que decía antes también a familia y a los maestros que también nos pueden ayudar en estas opciones. Entonces, también tenemos que enseñarles quizás que no hay que desanimarse, porque a veces cuando estamos estamos desarrollando nuestro talento, pues le gusta pues eso, bailar, tocar la batería o la guitarra y seguramente hay a veces que no le siente, que no esté bien,
o que no le guste cómo ha quedado, entonces animarle a que tiene que continuar, a que debe de continuar, a que no se desanime e intentarlo varias veces para afianzar esas habilidades. Y la motivación es importantísima, que les motivemos. ¿Cómo podemos motivarles? Pues eso, animándoles, escuchándoles mucho y ayudándoles sin presiones y tratando de comprender su pasión, ¿vale? También. Mm. Ahora, Yurema, me pregunto si hay actividades concretas o determinados hábitos que nosotros podamos empezar a establecer en nuestras casas, bueno, espacios que podamos facilitar en el fondo como familia para que se desarrollen nuevos talentos, por ejemplo. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de eso si es que existieran? A ver, al final, sobre todo en familia, ¿no? Me hablas, claro, al final las actividades en familia siempre son importantes, siempre son una oportunidad de unión, de apego, de comunicación y y una oportunidad de búsqueda de nuevas inquietudes y mucho más, y muchas veces más de lo que imaginamos, sobre todo por parte de nuestros adolescentes, ¿vale? En ocasiones, muchas veces el talento se mantiene oculto y no sale a la luz hasta años después. A veces pues puede salir con 3 años en adolescencia o a veces cuando los 70 años, cuando nos hemos jubilado, descubrimos que se nos da fenomenal jugar al tenis. Pues lo ideal es que cuanto antes, y seguramente si nos ponemos a jugar al tenis seamos muy buenos, pero seguramente si lo hubiéramos potenciado desde cuanto antes lo potenciemos, seguramente que podríamos haber desarrollado ese talento mucho mejor y podríamos haber llegado a ser unos virtuosos. Entonces, ¿cómo descubrir nuevos talentos? Actividades en familia. Pues yo propongo que puede ser divertido proponer actividades, ¿no? Pues de los diferentes miembros de la familia pueden proponer actividades que realizar que a ellos les gustaría descubrir. Entonces, pues se puede agendar, pues por ejemplo, a papá le gustaría ir a un museo o a mamá le gustaría ir a ver un partido de cricket o de fútbol o de un deporte. Entonces, eh, y todos tenemos que compartir esa actividad. ¿Vale? Entonces se puede agendar, pues, y si mamá ha dicho esto, pues todos vamos a hacerlo y vamos a descubrir, vamos a ver. Y esa persona podría ser la encargada de explicar al resto de la familia por qué le gustaría hacer eso y qué quiere descubrir. Entonces, quizás eso puede motivar a nuestros hijos a decir, bueno, pues vamos a buscar otros talentos. Además, que favorece mucho la unión familiar, ¿vale? Y puede ser muy divertido. Y es una manera también de que podemos transmitir ese apoyo familiar, ¿no? En cuanto al hecho de sentirse libre de cómo te sientes, en la sensación de ser juzgado. Y esto es fundamental, como hablábamos antes, para el autodescubrimiento de nuevos talentos. ¿Vale? Esto puede ser una actividad. Luego también animar y participar en la comunidad, en el vecindario también, a través de diferentes iniciativas y actividades sociales que se suelen realizar en los barrios o en las ciudades. Y esto favorecería también relaciones sociales y el poder descubrir quizás nuevos talentos y nuevos hobbies. Mm. Respecto a cosas que podemos hacer en casa, siempre hablábamos antes también de la necesidad de tener un ambiente familiar tranquilo en el que podamos y nos sintamos libres y seguros de poder hablar con normalidad y con libertad. ¿Vale? Para eso es importante mm, mm, promover en casa una comunicación con una escucha activa. ¿Vale? Porque a veces damos por hecho, nuestros hijos nos hablan, le damos por hecho, estamos haciendo otras cosas. Entonces, es importante que nos sentemos y hablemos, porque a veces aprovechamos mientras estoy cocinando, pues venga, me estás contando tu día, y a veces se nos escapan esos detalles que a lo mejor ellos no nos cuentan de manera verbal, pero sí que físicamente nos están transmitiendo alguna información, que si nosotros no estamos atentos en esta escucha activa, se nos pueden escapar algunos detalles muy relevantes que pueden ser pequeños detalles que nos ayuden a conectar con nuestros hijos y a salvar ese salto generacional que a veces parece que existe, ¿no? Esa distancia. Entonces, mantener ese hilito agarrado para que podamos mantener esa comunicación. Esto ayuda a mantener también esa seguridad, ayuda mucho a establecer horarios y rutinas muy estables y rutinas estables en casa dentro de las posibilidades de cada familia, ¿vale? Porque esto da un entorno de seguridad, ¿vale? De lo que hablábamos antes de facilidad para poder expresarse. Pasar tiempo en casa juntos también es algo que nos puede ayudar a facilitar también
a facilitar ese descubrimiento, ¿no? Pues jugar juntos, juegos de mesa, hay juegos de mesa muy interesantes para esto, juegos propios, para fomentar también la creatividad, que la creatividad hablamos de talentos, por ejemplo, una actividad muy interesante que podemos jugar, simplemente es para fomentar la creatividad y de por sí el descubrimiento de nuevos talentos. Por ejemplo, el juego del Veo Veo es interesante, no sé si lo conocéis, es el juego de jugar con el abecedario, ¿no? De establecer algunas normas, por ejemplo, tienes que decir una palabra que empiece por A o que termine por S, ¿no? Entonces, en función de la edad que tengan los niños, también pueden ser palabras mucho con más complejidad y con mucha más complejidad. O, por ejemplo, juegos de acertijos o de retos, buscar soluciones a problemas diferentes, buscar soluciones nuevas y distintas. Y esto ayuda también a perder un poquito el miedo a equivocarse. Es decir, que ante un mismo problema no es que haya una solución concreta, sino que podemos encontrar diferentes alternativas para un mismo problema, porque hay muchos acertijos que no tienen una solución concreta, sino que depende de tu personalidad o de la manera que tú tienes de ver las cosas, la solución que tú das a ese planteamiento. Otra actividad así divertida que puede ser en familia, que puede fomentar esto, pues todos tenemos por casa pues, o garbanzos, lentejas, pasta. Entonces se pueden hacer, por ejemplo, un reto que en un minuto tienes que hacer con estos elementos diferentes figuras. Entonces, hacer diferentes figuras en un minuto. Y después de ese minuto, con esas figuras que tú has hecho, tienes que contar una historia, relatar una historia. Esto potencia muchísimo la creatividad también. Y se puede hacer también con plastilina, con masa de moldeable y todo. Hay un juego también que es similar a esto, lo que pasa es que esto es como más casero, que se llaman los dados para contar historias, que son como unos dados que en cada cara tienen un dibujito, una imagen, entonces tú los lanzas y en función de la imagen que sea tienes que construir una historia, por ejemplo. Y bueno, y preguntar a nuestros hijos, ¿vale? Igual que ellos nos preguntan a nosotros les podemos preguntar a ellos. Entonces, en función de cómo formulemos esas preguntas, la verdad que podemos fomentar mucho la creatividad y el descubrimiento de nuevas opciones que quizás ellos tampoco habían tenido en cuenta. No sé si os puede ayudar a algunas actividades así que de las que os he Sí, comentado. sí, ahí tenemos hartas actividades para poder practicar en la casa. Ahora, quisiera que volviéramos por un instante, Yurema, a lo de los talentos que estábamos comentando antes, porque me parece interesante que podamos profundizar en un área, y es que nosotros a veces podemos como adultos estar mirando a nuestros hijos y sintiendo que el talento va por ahí, ¿cierto? Y a lo mejor es así, pero ¿cómo hacemos para ayudar a que los niños también se autoperciban como talentosos en determinadas áreas? Es decir, ¿cómo hacemos para influir de manera positiva para que ellos, bueno, se perciban a sí mismos, como decía, como que tienen un talento en un área, o para que fortalezcan su autoestima y establezcan una visión buena de sí mismos, de las cosas que crean, etcétera? Pues efectivamente, como dices, para fomentar esto está muy relacionado con la autoestima. De hecho, en la adolescencia es la etapa en la que se construye en gran medida la identidad de la persona. Y los adolescentes, quienes por un lado necesitan sentirse, diferenciarse, como decía también antes, y construir su identidad propia distinta de los demás, al mismo tiempo necesitan sentirse parte y ser aceptado de los iguales. Y entonces encontrar el equilibrio en estas dos dimensiones son las dos partes que finalmente también van a ayudar y van a ser una parte importante de cómo se desarrolla su autoestima, que es la valoración de sus características y atributos propios, de valorar, como bien dices, esos talentos, ¿no? Es de que ellos mismos perciban una habilidad que tienen como algo talentoso. Para favorecer una buena autoestima, una buena autoestima siempre favorece un mejor acceso a la vida adulta, un mejor equilibrio psíquico y emocional, y lo que nos lleva a unas relaciones sociales más profundas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a fomentar esta autoestima que sea mayor? Pues es importante que expresemos afecto, expresarles afecto. A veces damos por hecho que ellos saben que les queremos, ¿no? Son sus padres, como no,
pero dar por hecho esto es igual que cuando nosotros nos quejamos de que nunca nos dicen que nos quieren. Quizás expresarlo, decirle te quiero mucho, expresar esas muestras de cariño es importante para que ellos realmente se sientan así. Y a veces se nos olvida decirlo porque son cosas que damos por hecho. Entonces, expresar afecto, expresar cariño, esos abrazos, esos besos, aunque nos aparten. Bueno, nosotros expresando ese afecto les ayudamos. Cuidar el vínculo y preocuparnos por sus problemas, porque quizás ellos no están en un momento están en ese momento negativo, ¿no? De que todo me sale mal, no sirvo para nada, todas esas partes. Entonces, el cuidado del vínculo y escucharles, preocuparnos por lo que le ocurre, esa comunicación y esa escucha activa de la que hablaba también antes, es importante para que ellos también se sientan seguros a la hora de comunicarse. Y cuando se comunican y podemos establecer ese feedback entre los otros, también le podemos ayudar a ver y a determinadas potencialidades que tiene y ellos pueden sentirse también mucho más seguros. Actividades en familia conjuntas también nos ayudan a favorecer esa seguridad en sí mismo para luego, para que ellos se den cuenta de que, pues esto sí que se me da bien, ¿no? Pues si tengo hermanos o primos o tal, pues fíjate, pues sí se me da bien. Esa manera de hacerlo también les ayuda a darse cuenta a darse cuenta de que pueden tener ese potencial. Y, y nosotros somos su propio ejemplo, somos su propio ejemplo. Es decir, para favorecer esa autoestima, nosotros tenemos que observarnos, ver en qué espejos se están reflejando ellos. Entonces, a veces es importante que para cambiar algo en ellos, primero seamos conscientes de nosotros y transmitamos esa tranquilidad o esa seguridad. Además de esto, también podemos transmitirles quizás algunas pautas a nuestros hijos y hablarles para mejorar su autoestima, como por ejemplo el hecho de tener pensamientos negativos, que el hecho de tener pensamientos negativos no nos ayuda a mejorar. Es mucho más funcional centrarnos en nuestras fortalezas y poner el foco en lo positivo y reforzar eso. Vale, también podemos darles a nuestros hijos algunas pautas que le pueden ayudar a mejorar su autoestima, como por ejemplo, el hecho de tener pensamientos negativos no nos ayuda a mejorar. Es mucho más funcional centrarnos en nuestras fortalezas y poner el foco en lo positivo y reforzar eso positivo. El pensamiento negativo no nos va a ayudar a avanzar. De hecho, nos va a limitar a quedarnos exactamente donde estamos, no nos va a permitir avanzar. Establecer, por ejemplo, si nuestro objetivo es la perfección, que en muchos adolescentes, pues por el tema de redes sociales y todo, influencers, buscan un poco la perfección, ¿no? Tengo que ser perfecto en esto, tener un cuerpo perfecto, tener la mejor nota. Es muy probable que si nuestro objetivo es ese, es muy probable que nos frustremos y que nos sintamos que no eres capaz, que no somos capaces. Entonces el objetivo deben de ser metas y logros justos, reales y alcanzables. Es decir, si yo quiero conseguir un buen cuerpo, ¿vale? Que suele ser algo que suele preocupar mucho a los adolescentes, quizás el objetivo no es tener un buen cuerpo, es voy a empezar a hacer deporte, voy a empezar a alimentarme correctamente, empezar por pequeñas metas y objetivos que nos lleven a conseguir eso, pero no un objetivo de la perfección, porque cuando tenemos grandes expectativas corremos el riesgo de frustrarnos y de dejar a un lado nuestro objetivo finalmente, porque es muy difícil alcanzarlo. El tema del error, ya he hablado algo de esto, que hacernos conscientes de los errores y reconocerlos nos ayuda a crecer. Es decir, considerar los errores como oportunidades de aprendizaje. Que cuando nos equivocamos no se acaba todo y podemos volver a intentarlo. De hecho, lo que debemos hacer es analizar ese error. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? Y en función de eso seguramente podamos avanzar. Probar cosas nuevas, invitarle a que prueben cosas nuevas, a dejarse sorprender sin prejuzgar. A veces pensamos, se me ocurre la música clásica, vaya coñazo, eso no me gusta. A lo mejor te sorprende, a lo mejor escuchas música clásica o vas a un concierto de música clásica o a una ópera, que suele ser algo quizás muy estigmatizado, ¿no? por adolescentes, y a lo mejor se te pone la piel de gallina y entonces algo te hace sentir que dices, pues a lo mejor esto me gusta. Entonces, animarle a probar esas cosas nuevas. También invitarles a identificar lo que pueden cambiar y lo que no.
Es muy normal que los adolescentes se sientan muy implicados con todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Tanto en su entorno, con sus amigos. Entonces, pero hay cosas que dependen de uno mismo, pero otras, y puedes dar lo mejor de ti para cambiarlo. Pero hay cosas que por mucho que nos empeñemos no dependen de nosotros. Entonces, identificar qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros les puede ayudar también a gestionar, a gestionar, bueno, a, a favorecer su autoestima, no minándola con cosas que no están en su mano. ¿Me explico? De pensamientos de que no sirven para algo, no es que no sirvan para algo, sino que no han podido ayudar a un amigo o no pueden ayudar a su familia o a sus padres en un proceso de separación, por ejemplo. Hay cosas que tenemos que aprender a aceptar y a gestionar, o sea, tenemos que aprender a gestionar desde la aceptación. ¿Vale? Porque no podemos estar ni hacer todo por todos. Colaborar en una labor social también es importante. En obras sociales les ayudan a aprender a descubrir cosas nuevas y valores que quizás a veces se nos escapan, porque en la sociedad de hoy en día, lo rápido que vamos y todo, pues hay determinados valores que damos un poco por hecho, pero no los integramos. Entonces, colaborar en labores sociales les puede ayudar mucho a su autoestima, a sentirse bien, a sentirse realizado consigo mismo. Hacer ejercicio, importantísimo, para mantener el cuerpo activo, alimentarse bien y sobre todo animarles a que disfruten, a que se diviertan y a que se lo pasen bien, porque la vida es maravillosa. Entonces, Esa es la mejor invitación. Yurema, sí, totalmente. para que podamos ir cerrando, me gustaría que pudiéramos llevar esta temática como más macro, ¿cierto? Mirarla como la sociedad conjunta. ¿Tú crees que hay talentos o aptitudes que son más necesarias hoy día que nunca? O, sí, esencialmente eso, talentos que la sociedad necesita mucho poder cultivar. ¿Cuáles serían ellos? Y sí, ¿cuáles son las cosas que esta nueva humanidad requiere en el fondo? Sí. Pues, a ver, principalmente yo pienso que los nuevos talentos se refieren más a aptitudes personales, ¿no? A nuestro valor personal. Y más allá de una carrera universitaria, una especialización técnica, que están muy bien, yo pienso que lo que necesita la sociedad y lo que se va a reclamar en un futuro es talentos más hacia lo personal, ¿no? Como, por ejemplo, es el ser capaces de trabajar en equipo. Eso que ser capaces de trabajar cómodamente con otros compañeros o con otros departamentos puede ser un talento importante a valorar. Bueno, ya se está empezando, ya se valoran mucho estas cosas, mucho más que a veces carreras universitarias, de hecho. Aprender a aprender, tener la facilidad y la motivación de querer aprender, de descubrir cosas nuevas. Y eso nos ayuda a tener aprendices, el ser aprendices versátiles será muy valorado, porque en el mundo en el que vivimos cambia todo muy rápido. Entonces, y hay muchos estudios y hay muchas nuevas indicios que nos quedamos obsoletos rapidísimo. O sea, pestañeamos y lo que pensábamos que era algo válido y que era así, ahora mismo deja de serlo. Entonces, es importante tener esa capacidad de aprender y evolucionar y adaptarse a lo que nos va a ocurrir. Tener competencias sociales, la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en diferentes entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, sentir empatía por los demás. Las personas que son capaces de gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera constructiva son mucho más, se adaptan mucho mejor al día a día y tener una comunicación. También otra cosa importante y cada vez es mucho más importante es, por ejemplo, tener una comunicación eficaz, tanto en lengua materna como en una lengua extranjera. Comunicarse verbalmente con otras personas en una lengua extranjera cada vez es mucho más solicitado porque cada vez estamos en un mundo mucho más globalizado y vamos, esto va volando. Y capacidad de organización, tener la habilidad para planificar y priorizar tareas, porque pienso que quizás el futuro que viene es que, bueno, y de que ya estamos, es
tenemos que ser multitareas, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que organizar, seguramente no tengamos ese horario en el que tenemos que hacer esto, seguramente, y después de todo el proceso que hemos pasado, pandémico, que muchas personas han trabajado desde casa, se plantean objetivos y tienes que conseguirlos. Y parece que está muy bien, pero al final tienes que saber organizarte y planteártelo, porque si no el tiempo se esfuma muy rápido. Entonces la capacidad de organización y de planificación también es un talento importante. La capacidad de analizar información y procesar información, es decir, tener la capacidad de seleccionar y determinar qué contenido resulta de interés y qué contenido no. Y capacidad de generar ese contenido, ¿vale? De expresar tus ideas. Análisis de datos cualitativos, también las cifras siempre forman parte de nuestro día a día. Y bueno, el manejo de programas de software, al final la tecnología es importantísimo y bueno, no vale ya con que aprendas el paquete Office, sé manejar el Excel, sé manejar el Word, no, ya tienes que controlar de multimedia, redes sociales, todo eso es importantísimo. Y bueno, y otro talento que creo que es importante, tanto para el futuro como para el día de hoy, es el sentido de la iniciativa, es decir, la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir una conciencia de la situación en la que estamos, intervenir y resolver, y saber elegir, planificar y gestionar esos conocimientos y destrezas o habilidades que tenemos. Entonces, y esto está íntimamente relacionado con lo que hemos empezado hablando, que es la creatividad, ¿no? La iniciativa que a veces pedimos tanto, pues necesitamos una capacidad de creatividad, de haber desarrollado ese talento de la creatividad que es inherente al ser humano para poder tener esta capacidad de iniciativa y de adaptación al entorno que tenemos, lo que repercutirá directamente en nuestra autoestima y nuestro autoconcepto para enfrentarnos a la vida. Ahí tenemos entonces muchos ámbitos para empezar a abordar, a mirar, ¿cierto? A tratar de plasmar de alguna manera en nuestra experiencia y en, bueno, los talentos que vamos potenciando, desarrollando nosotros como adultos y por supuesto acompañando a los preadolescentes. Efectivamente, claro, es importante. Tenemos unas cuantas, un abanico grande porque cuando no nos centramos en algo más material, sino que es algo más personal, el abanico se amplía muchísimo. Se abre, absolutamente. Yurema, agradecerte muchísimo por esta conferencia, por este panorama que nos has presentado súper amplio, como bueno, bien decías recién, respecto al potencial creativo, la capacidad que nosotros tenemos como adultos de acompañar este proceso de manera respetuosa y cariñosa en los preadolescentes, etcétera. Mucha información valiosa que nos dejaste. Si es que hay algún comentario que quieras dejarle a Yurema, alguna reflexión, si quieres compartirnos cuáles son los talentos que tú estás en este momento desarrollando, por favor recuerda que al final de la página puedes en el foro, en el chat, dejar ahí un comentario. También en esta misma página encuentras las redes de Yurema para que puedas seguirla y seguir profundizando en este tema. Agradecerte a ti de nuevo entonces, Yurema, por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias a vosotros por facilitarme el poder estar aquí con vosotros y expresar esto y espero que sea de ayuda y pues lo que dices, cualquier duda, cualquier comentario, pues encantada estaré de resolverlo. Muchas gracias, Yurema. Muchas gracias en la casa por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor. Un abrazo grande. Nos vemos en una próxima conferencia. Chao, chao. Chao.